En su obra El hombre y la muerte, Edgar Morin desarrolla una reflexión profunda sobre la relación existente entre el ser humano y el momento de su finitud. Y para llevar a cabo el proceso de dialogicidad reflexiva, el equipo de trabajo conformado por las magísters Juliana Altuve, Zulismar Gallardo, Marnori Segovia y quien les habla, Alexandra Romero, abordan los puntos álgidos de esta obra. La emergencia del ser humano ante la conciencia de la muerte es para Morin el acontecimiento fundacional de la vida mental y simbólica. Desde los primeros momentos de la humanidad, la muerte aparece como el hecho que despierta la conciencia, porque además de que interrumpe la continuidad vital, también obliga a pensar. En el cadáver, el ser humano descubre algo que ningún animal puede reconocer, y es su propia finitud. Esa percepción inicia una dinámica recursiva, donde la muerte genera pensamiento, y el pensamiento a su vez transforma la manera de vivir la muerte. La conciencia surge de la ruptura, pero esa ruptura se convierte en matriz de sentido, en fuente de interrogación y en impulso para la creación simbólica. En este movimiento cíclico, la muerte no es únicamente un final biológico, sino el acontecimiento que obliga a la humanidad a reflexionar sobre el ser, el tiempo y la existencia, revelando que la vida solo puede comprenderse plenamente cuando se reconoce su límite. En esta obra, la dialogicidad se manifiesta en la contradicción permanente entre vida y muerte, entre destrucción y creación, entre angustia y simbolización. Morin muestra que la muerte es trauma, pero también origen de pensamiento, es pérdida, pero también nacimiento de la imaginación, es silencio, pero también germen de narrativas que buscan explicar lo inexplicable. El duelo, la percepción del cadáver y el miedo ante la finitud no se presentan como experiencias aisladas, sino como polos que se enfrentan y se complementan. La muerte destruye, pero esa destrucción convoca la necesidad de construir sentido. La vida se afirma, pero esa afirmación solo adquiere profundidad cuando reconoce la amenaza de su desaparición. En esta relación dialogante, la conciencia humana se configura como un tejido donde los contrarios no se anulan, sino que se fecundan mutuamente. En el marco de la hologramaticidad, Morin muestra que cada vivencia de la muerte refleja en su singularidad la estructura completa de la condición humana, como si en cada pérdida particular se condensara el drama total de la existencia y las formas simbólicas con las que la humanidad ha intentado comprenderla. En cada cadáver particular se proyecta la estructura global de la humanidad. En cada duelo individual se produce la historia colectiva de los símbolos, rituales y narrativas que la especie ha construido para soportar la incertidumbre. Por eso, interpretar la muerte es interpretar la vida. Cada gesto, cada símbolo funerario, cada relato sobre el más allá reproduce la estructura profunda del pensamiento humano, donde la conciencia se construye en diálogo permanente con su límite y más. La hologramaticidad permite comprender que la muerte no es solo un fenómeno orgánico, sino un acontecimiento que revela la totalidad del drama humano en cada una de sus manifestaciones. En conjunto, este primer bloque del hombre y la muerte nos conduce a reconocer que la muerte es el primer problema filosófico, el primer desafío existencial y el primer motor de la construcción gnoseológica humana. La conciencia de morir inaugura la conciencia de vivir, porque solo al reconocer la fragilidad se despierta la necesidad de comprender, de narrar, de simbolizar. La muerte se convierte en espejo y en origen, en límite y en impulso, en aquello que desgarra y en aquello que fecunda, en la recursividad que une muerte y pensamiento, en la dialogicidad que articula vida y finitud y en la hologramaticidad que revela el todo en cada fragmento. Morin muestra que la condición humana es inseparable de la conciencia de su destino mortal. En última instancia, comprender la muerte es comprender la vida en su complejidad más profunda. En este segundo bloque, Edgar Morin muestra cómo la humanidad transforma la muerte en un fenómeno cultural. La muerte, que inicialmente aparece como una ruptura y trauma, se convierte en un hecho social que exige rituales, símbolos y narrativas. Las tumbas, los entierros, los objetos funerarios y las prácticas de conservación del cuerpo son las primeras respuestas humanas para domesticar a la muerte.
La cultura surge como una forma de organizar el dolor, de sostener la memoria y de enfrentar la incertidumbre. Morin analiza cómo cada sociedad ha elaborado mitos, creencias que prometen continuidad más allá de la vida. La idea del alma, la resurrección, los mundos espirituales y la cosmología religiosa son intentos colectivos de otorgar sentido a la incertidumbre, a lo incomprensible, a lo desconocido. Estas narrativas no solo alivian el miedo, sino que también fortalecen la cohesión social. La muerte se convierte en un espacio donde la comunidad reafirma sus valores, sus creencias y su identidad. La construcción cultural de la muerte revela la capacidad humana de transformar la finitud en significado. La cultura no elimina la muerte, pero la envuelve en símbolos que permiten vivir con ella. Morin nos invita a comprender que la muerte es también una obra cultural, un territorio donde la imaginación humana despliega su poder para crear muchos símbolos que trascienden la biología. En este bloque, la muerte se revela como un fenómeno que exige interpretación, memoria y ritualidad. La muerte en la vida social, sacrificio, guerra y violencia. El tercer bloque nos conduce a un ámbito donde la muerte adquiere un carácter colectivo y político. Morin analiza cómo, en ciertos contextos, la muerte deja de ser un temor individual para convertirse en un acto socialmente legitimado. La guerra, el heroísmo, el sacrificio, el martirio son escenarios donde la muerte se transforma en valor, en honor y en identidad. El combatiente puede asumir la muerte como destino noble porque la sociedad le promete reconocimiento, memoria y una forma de inmortalidad simbólica. Morin muestra que la muerte organiza jerarquías, cohesión y poder. Las sociedades glorifican la muerte de quienes las defienden y condenan a la muerte causada por quienes la amenazan. En este análisis, el asesinato, el suicidio, aparece como fenómenos que revelan tensiones profundas entre trauma, violencia y sentido. La muerte se convierte en un acto que puede unir, dividir, legitimar o desestabilizar a una comunidad. Este bloque revela que la muerte no solo afecta al individuo, sino que estructura la vida social. La muerte se convierte en un recurso simbólico que las sociedades utilizan para construir identidad, justificar acciones y consolidar valores. Morin nos invita a comprender que la muerte es también un fenómeno político, inscrito en narrativas colectivas que moldean la historia, la moral y la memoria social. Saludos cordiales tengan todos. Quien les habla, la magíster Zulismar Gallardo, y continuando con la disertación sobre lo que es la obra de Morin, a mí me corresponde lo que es la muerte como matriz de la cultura y la existencia del ser humano, visto como una perspectiva filosófica transcompleja sobre la finitud, en el cual la muerte, desde cualquier punto de vista cultural, siempre ha promovido lo que es el proceso de reflexión, creatividad y búsqueda de sabiduría desde el punto de vista del pensamiento, la religión, el arte, la moral y muchos segmentos más. Siempre se ha visto desde las culturas la muerte como una simultaneidad entre lo que es el límite y la posibilidad, la ruptura y la creación, el fin y el comienzo, siempre buscando un proceso de la trascendencia y la continuidad en lo que es la vida del ser humano. Siempre han habido preguntas: ¿qué hay más allá de la muerte? ¿Cómo se hará el proceso de trascendencia? Pero lo cierto es que la muerte a nivel humano significa inicio y nos lleva a un proceso de reflexión. Ahora, si lo llevamos desde un punto de vista complejo a nivel organizacional y de la vida misma, todo proceso tiene un inicio, desarrollo y un fin. Y cada vez que hay un fin significa el comienzo de otro proceso. A nivel industrial también esto se suele aplicar a nivel empresarial y organizacional, y es lo que establece los procesos de la mejora continua de los procesos del ser humano, y por eso mejoramos en nuestra calidad de vida. Por supuesto, esto también
si lo vemos desde el punto de vista de la humanidad, desde épocas milenarias, todas han existido culturas que se preparan para recibir el proceso de la muerte, no como un proceso de fin, sino como un proceso de continuidad. En el caso de los faraones, creaban contextos culturales y se preparaban físicamente para ese proceso de trascendencia luego de partir del plano terrenal. Así actualmente se siguen manteniendo muchas culturas, solo que la parte de lo que es la parte norteamericana, Centroamérica, no estamos filosófica, culturalmente, mentalmente y sentimentalmente para la pérdida y esa trascendencia. Muchas gracias.